amiga Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es un video que ya tengo, ya tengo algunas semanas queriendo grabar, aunque también quería esperarme a tener un poquito más de información para que fuera lo más completo posible. Mi intención con este video es compartir algunas herramientas que yo he estado probando en los últimos 2 meses y medio y que, pues, no sé, quiero compartir mi experiencia porque por una parte estoy muy entusiasmada con esto, pero por otra también entiendo que tal vez no es para todos o que cada quien puede tener diferentes maneras de aproximarse. No sé si ustedes lo sabían, probablemente si ustedes tienen alguna inquietud creativa o relacionada con la escritura, es altamente probable que hayan oído hablar de una autora llamada Julia Cameron. Julia Cameron es la creadora de una especie de método, o sea, sí, una metodología que, bueno, está fundada, digamos, en un libro que se llama El Camino del Artista, que es un libro muy famoso. A mí la verdad es que me lo recomendaron muchas veces personas diferentes, pero coincidió que estábamos en pandemia. Estaba yo como que un poco pasando por una crisis creativa. Ya estaba en la última colita de una crisis creativa en la cual pues coincidieron varias cosas que me ayudaron a salir. Una fue Ale M. Vázquez, que tuvo la generosidad de sentarse en una asesoría, en una conversación conmigo, y me ayudó un poco a entender qué era lo que me estaba deteniendo y a recuperar un poquito la esperanza, tal vez. Y bueno, la propia Ale con sus escenarios de escrituras también, o sea, esa reflexión sobre la escritura también fue muy importante en esa especie de proceso de recuperación y de sanación creativa por el cual yo estaba pasando. Pero en esta pandemia, a principios del 2021 o a finales del 2020, no me acuerdo, pero estábamos en pandemia, había varias, o sea, yo comentaba con frecuencia que tenía un problema de bloqueo, o sea, tenía la intención de escribir, tenía una idea muy clara de cuál era el siguiente proyecto, pero cada que intentaba acercarme al proyecto no podía, o sea, no avanzaba, me sentía trabada, me sentía incómoda, no lo disfrutaba. Eso creo que era lo más frustrante, o sea, que por una parte algo en mí sí decía como que todavía quería seguir escribiendo, pero a la vez ya tenía la escritura asociada con algunas experiencias pues muy desagradables, y además, o sea, tuve muchas experiencias muy desagradables relacionadas con la escritura, la publicación, el medio, etcétera. Y entonces yo como que huí asustada y despavorida y dije, no puedo con esto, pero a la vez quería seguir escribiendo, pero a la vez me preguntaba para qué. Estaba muy confundida y sobre todo lo más triste, bueno, Ranas me decía, bueno, si no puedes con el medio, escribe para ti, etcétera, y para disfrutarlo. Pero el problema era que ya no podía ni siquiera disfrutarlo. O sea, como que era ya tan, pues tan profundo ese conflicto o esa tristeza o lo que haya sido, que ya no podía escribir ni siquiera para mí, ya no sabía cómo. O sea, ya estaba como que toda tiesa, ya no podía, simplemente no podía. Entonces, bueno, primero fue esta conversación con Ale, que a mí me ayudó mucho, en principio, como para volver a pensarlo, o sea, reconsiderar la posibilidad de escribir. Y luego hubo una entrevista que le hicieron, o sea, yo seguía un canal de entrevistas con creativos, se llama Dementes, creo, y ahí entrevistaron a Natalia Lafourcade y yo vi la entrevista y ella hablaba del camino del artista. A mí me lo habían recomendado antes y creo que justo por esas fechas lo reeditaron, si no me equivoco, o sea, en esta edición que yo tengo no estaba disponible, pero coincidió que lo... Sí, segunda reimpresión, febrero de 2021. Entonces, creo que en esa edición fue que yo lo compré. Entonces coincidieron varias cosas a principios de 2021 y entonces yo estaba como que muy decidida a que iba a recuperar mi creatividad. Tengo que decirles que El Camino del Artista, y creo que todos los libros de Julia Cameron tienen la misma estructura, están divididos en semanas, o sea, cada capítulo corresponde a una semana, porque en cada semana hay un tema y te va dando ejercicios. En cada una de las semanas del proceso algunos cambian, pero hay otros que son fijos, o sea, son prácticas que ella dice que tienes que estabilizar en tu vida.
sí, o sea, como que tienes que volverlas un hábito para cuidar tu creatividad, o sea, para mantener tu creatividad siempre como que en, en forma, ¿no? O sea, sí, sí, como que con condición física, pero de la creatividad. Entonces, el libro es muy bueno, o sea, y creo que en su momento yo sí dije, yo me comprometí muchísimo, lo hice al pie de la letra, los ejercicios los hice, incluso algunos me parecieron muy pesados. En algún punto ya lo sentía como una exigencia muy fuerte, pero lo hice, o sea, lo hice todo lo mejor que pude. Y en gran parte siento que fue muy pesado porque yo estaba en un momento como que muy crítico, o sea, no solo por lo que estaba pasando en el exterior, sino porque yo venía de un proceso doloroso, entonces no tenía nada de fuerza en mi ser como para, o tampoco, no solo no tenía fuerza, sino que tampoco mi receptividad estaba al 100, porque yo estaba todavía intentando pues protegerme, ¿no? De ya no volver a pasármela pues tan mal en relación con la escritura y la creatividad y esto. Entonces, sí leí el libro, sí lo hice todo, sí me pareció muy útil, pero también soy consciente de que, o sea, lo terminé, lo guardé y está en mis planes repetirlo, pero lo sentí muy pesado. Este primer libro es un programa de 10 semanas y sí siento que en algún punto era muy demandante o yo lo sentía muy demandante y además en ese momento en el 2021 quizá por otras circunstancias, insisto, o sea, la pandemia y lo que todos estábamos viviendo, o sea, cada quien en su circunstancia, siento que no, mi estado de ánimo no era el ideal para disfrutar esta onda, entonces en realidad terminé muy cansada. En este primer libro ella dice que tienes que escribir o sea, una de sus técnicas principales se llama las páginas matutinas. Ella lo que dice es que tienes que levantarte media hora antes o una hora antes de tu hora habitual y escribir sin pensar, así, tran, 3 páginas completas, chun, chun, chun. Y entonces, una vez que terminas, las guardas y no las lees. Yo, de esta primera vez, ahí todavía tengo una caja amarilla con esas páginas que escribí y no las he releído. En algún punto ella dice, va a haber un momento en el que vamos a releerlas, no te preocupes. Y yo lo perdí de vista, o sea, no sé si sucedió y yo no puse atención, pero no lo viví. Y siento también que este libro es muy fuerte porque sí te confronta un poco con, o sea, sí te pide que recuerdes cuáles han sido los momentos o las personas o las experiencias que te lastimaron en relación con tu creatividad. Y yo creo que yo en ese momento lo último que quería era pensar en eso, o sea, como que yo decía, no, o sea, lo que yo quiero es separarme de eso, ya no quiero pensar en eso, no sé, no estaba lista. Entonces, este es el libro, así como la Biblia, que todo mundo lee, que a todo mundo le gusta, que todo mundo lo hace, y yo insisto, sí lo recomiendo y sí me parece bueno, pero en ese momento de mi vida no, sí hice las páginas matutinas, pero también en cuanto se terminaron las 10 semanas las dejé de hacer y no regresé. Y no repetía ninguno de los ejercicios tampoco y tampoco retomé el proyecto de novela. O sea, sí como que en ese momento tuve algunas reflexiones y unas, o sea, como que sí reconecté y entendí algunas cosas de por qué mi creatividad se había lastimado, pero estaba tan lastimada, pero tan lastimada que realmente no iba a poder asimilar esto porque no estaba en un buen lugar, ¿no? Pero entonces resulta que el año pasado, si no me equivoco, sí, a finales del año pasado me encontré este libro que estaba como de novedad, que se llama El Camino de la Escritura. Y yo sin pensarlo lo compré. Ya después investigué y dije, o sea, como que lo compré de manera impulsiva y después pensé, ¿qué tal que es como lo mismo, lo que sea? Y cuando vi que eran así otra vez, semana 1, semana 2, semana 3, dije, oh, fíjense, mi desconfianza fue, a lo mejor va a ser como la misma idea, o sea, el mismo perro pero con distinto collar, ¿no? O sea, como que lo mismo del libro anterior, pero no sé, o sea, como, sí, como un remix o lo que ustedes quieran, no sé cómo explicarles, pero dije, a lo mejor lo que tenía que haber hecho era repetir el camino del artista y ya. Pero no, amigas, no, definitivamente no. Este es un libro distinto. Y quiero decirles que
al menos para mí, desde mi experiencia, desde mi ser, desde mi situación, mis circunstancias, lo que ustedes quieran, para mí de manera completamente subjetiva, el camino del artista sí está chido, está bien, yo sé que hay gente que ama ese libro, lo entiendo, pero para mí, el libro que a mí me salvó fue El camino de la escritura, porque en octubre se me presentaron un par de oportunidades profesionales, pues yo creo que importantes, no oportunidades, pero posibilidades, ¿no? O sea, como que se abrieron conversaciones y pues de inmediato la pregunta es, ¿qué tienes, no? O sea, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué llevas? ¿O qué hay de avance? Y pues no tenía nada, obviamente. Obviamente la respuesta era, ¿qué tengo? Pues tengo una idea que le he estado dando vueltas en mi cabeza desde el año 2020 y tengo 16 cuartillas de esa idea que todavía no tienen una forma final, ¿no? Entonces siento que eso para mí sí fue una llamada de atención gigantesca, porque por una parte me di cuenta de que me estaba como que aferrando demasiado a un proceso, o sea, como que yo misma estaba ralentizando ese proceso de sanación, pues que ya, o sea, entiendo que sí estuvo feo y miro mi propia experiencia con cierta compasión, pero por otra parte también era como, o sea, sí estuvo feo, pero ¿cuántos años más le vas a dedicar a estar rumiando ese rollo, ¿no? O sea, ya, o sea, tienes que hacer algo por sentirte mejor y si realmente quieres escribir, tienes que hacer algo por estar lista para escribir y seguir escribiendo. Porque también es una golosina para el ego escribir o más bien platicar que tienes una idea y pues como idea parece brillante, pero pues lo importante es ver si la puedes llevar a cabo, ¿no? O sea, lo que te va a definir al final como escritor, pues son los libros que escribes, ¿no? Las ideas que se te ocurren. Coincidió que me encontré el libro de Julia Cameron, lo pellizqué y no avancé de nada en ese momento, ni en noviembre ni en diciembre, no sé si se acuerdan, pero estaba yo con la cabeza hasta arriba de trabajo. Pero en diciembre, en las vacaciones, siempre en las vacaciones de diciembre como que hago mi corte de caja y de repente ya me empezó a entrar este rollo de que ya tengo que hacer algo. Y entonces ahí fue que o sea, dije, ya, voy a leer este libro, lo voy a empezar y voy a empezar a aplicar. Digamos, este libro te propone 4 ejercicios básicos que se tienen que convertir en una disciplina y además otra ventaja, o más bien otra gran promesa de este libro era que decía que este libro era concretamente para avanzar en un proyecto de escritura. O sea, como que si ya estás trabajando en un proyecto, pues que leas este libro y que vayas avanzando, ¿no? Y yo dije, ok, esto es lo que necesito, venga, vamos. ¿Cuál es la diferencia entre El camino del artista y este? Bueno, que siento que lo que hace muy bien este libro es que se enfoca en escribir como actividad y se enfoca en las distintas emociones y en los distintos problemas que puedes tener o dudas que puedes enfrentar cuando estás escribiendo. No se va tan atrás como para de quién te hizo tanto daño que te da miedo crear, que eso yo la verdad lo agradecí, porque en este momento sí necesitaba como simplemente avanzar, o sea, retomar la práctica y avanzar. No tenía tanto tiempo, ni tanta paciencia, ni tanta disposición como para irme a psicoanalizarme y sufrir, llorar y... No. Esto sí es un poco como un botiquín de cuidados básicos para un escritor que está trabajando. O sea, también te diría, este libro no vas a aprender los rudimentos de cómo se escribe una novela, cómo se escribe un cuento, no. Esto es una especie como de coach que estuviera a tu lado, acompañándote y diciéndote, a ver, ¿qué avances llevas? ¿Cómo te sientes? Mira, no te preocupes, no te desanimes. En este punto del proceso te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Se nota que Julia Cameron tiene esa experiencia de haber escrito varios manuscritos, porque es real que las distintas experiencias que te cuentan cada una de las semanas sí corresponden como al panorama emocional que puedes ir enfrentando en los distintos puntos de ese proceso de trabajo. Entonces eso está muy bien. Por otra parte, también te da herramientas muy prácticas para que en esos momentos en los que tienes estas trabas emocionales y psicológicas, te dice, cuando se te presente esa situación, haz esto. Y son actividades muy sencillas y muy funcionales.
Pero sobre todo, aquí te propone 4 actividades que son constantes para las 6 semanas. Desde la semana 1 hasta la semana 6, esas 4 actividades son permanentes y 3 de ellas ya estaban en el camino del artista. Las páginas matutinas es el pilar del método de Julia Cameron, ¿no? Levantarte una hora antes, escribir tus 3 páginas y ya después empezar tu día. O sea, no hacer nada antes de escribir. O sea, despertar, escribir, no distraerte, escribir y después seguir con tu vida. La actividad número 2 es dar caminatas, dar paseos, idealmente en la naturaleza, pero lo importante de esos paseos es que no lleves teléfono, no vayas con alguien, o sea, que vayas solo, sin música, sin nada, o sea, simplemente como a despejar tu cabeza y a dejarla volar libre. Y también te propone que te lleves una pregunta, que vayas pensando en ella, la vayas rumiando y que a lo mejor, o sea, que pongas atención a ver si encuentras una respuesta. La tercera actividad que propone Julia Cameron, también viene en el camino del artista, es tu cita, le llama cita con el artista, y eso es simplemente hacer espacio una vez a la semana para hacer una actividad simplemente por un disfrute estético. Eso puede ser diferente para cada persona, pero simplemente que sea una actividad que tú sientas o que tú sepas que te va a detonar una cierta inspiración. Eso implica un cierto autoconocimiento también, pero bueno, eso es lo que ella propone y dice que hay que hacerlo constantemente, o sea, al menos una vez a la semana, porque es un poco como, ella habla de que es volver a llenar tu pozo de inspiración, o sea, porque si tú estás creando, llega un punto que te desgastas porque te vacías, entonces necesitas ponerle algo así a tu ser otra vez para que se vuelva a nutrir y entonces tú puedas volver a dar algo, ¿no? Y finalmente, la cuarta actividad fue la que me dio más miedo, pero al final fue la que me cambió la vida, y esa es, dice Julia Cameron, trabaja en tu proyecto al menos 20 minutos diarios. Lo que ella sí dice es, tienes que escribir todos los días y tienes que establecer una medida de tiempo o de extensión de palabras alcanzable. Ella dice, pon la barra muy baja, mientras más baja la pongas, más fácil va a ser que lo logres y que te sientas mejor al respecto. Entonces les voy a contar mi experiencia con estas herramientas para que ustedes piensen si creen que estos libros les pueden servir. O sea, para mí, insisto, este fue el que me... O sea, yo de verdad estaba así casi como si fuera la Santa Biblia. Tengo que decirles que desde el 1 de enero yo decidí que este año me iba a levantar a las 5 de la mañana entre semana, porque me estaba levantando a las 6 para prepararme para ir a trabajar. Entonces dije, bueno, eso implica que me tengo que levantar a las 5. Eso implica que me tengo que levantar a las 5 y que me tengo que dormir a las 9 de la noche a más tardar, o a las 10 así a más tardar, para también descansar, levantarme, escribir con calma y luego ya seguir con mi horario habitual. La primera vez que leí el trabajo de Julia Cameron, o sea, que leí El Camino del Artista, me resistí, o sea, a pesar de que estábamos en pandemia y que mis horarios no eran tan estrictos, me resistí un poco, o sea, como que yo decía, no, pero no se puede, pero no sé qué. Este año decidí que sí o sí lo iba a hacer. Y desde el 1 de enero hasta el día de hoy, 16 de marzo del 2024, no he fallado ni un solo día. No fallé ni con COVID, no he fallado ni cruda, o sea, no he fallado ni un solo día de mis páginas matutinas y es increíble. Miren, les voy a enseñar. Empecé las páginas de enero en un cuaderno que ya tenía empezado y que lo terminé, o sea, con esas páginas, de la mitad me las acabé en 2 semanas. Y miren, este es un cuaderno gordito y voy aquí. Y este lo empecé el 22 de enero. Me gusta a mí además ponerle margen de plumón, escribir con pluma fuente, pegarle stickers, ponerle en título con rotulador de color, etcétera, ¿no? O sea, eso ya es payasada mía. Pero tengo que decirles que este ejercicio lo he encontrado muy útil por varias razones. La primera es que te das cuenta de que puedes escribir, o sea, que las palabras sí están adentro de ti y ahí siguen y que las puedes tomar cuando quieras. Eso es lo primero.
Lo segundo, la verdad es que es una manera muy relajante de empezar el día y además es como que este ejercicio en el cual como que sacas toda la basura mental que tienes estorbándote y tus preocupaciones y las cosas y el trabajo y tal, pues ahí lo pones, no sé qué, y entonces eso te deja como que mucho espacio, o sea, ya lo pensaste, ya lo dejaste ahí y te deja mucho espacio libre, es relajante, simplemente. Y es muy motivante, o sea, de repente despertarme y dedicarle una hora a la escritura, es mi espacio para mí, y después ya me puedo ir a mi trabajo o lo que sea, pero ya sé que ya por lo menos una vez al día escribí. Entonces ahí, check. Los paseos, la verdad es que no los he hecho, la verdad, nunca, nunca los he hecho, porque por aquí por donde vivo ya no tengo tanto espacio para caminar, o sea, como que es que estamos en una zona en la cual hay mucha gente, hay mucho tránsito, hay mucho ritmo, hay muchos coches, hay mucha cosa. Y digamos, el espacio que hay para caminar así amplio, pues es un centro comercial, así es que tampoco es ideal. El parque siempre está lleno de gente, de niños, de ruido, de vendedores. Entonces no es como el tipo de espacio que se necesita. Pero a cambio, digamos que volví a correr. Intento correr al menos 3 veces por semana, al menos 20 minutos. Y tengo que decir que no siempre voy concentrada en una pregunta, pero sí intento como que tomar ese momento también como que para sentir, para estar presente, o sea, como para enfocarme y a veces sí, creo que termino pensando mucho más en el trabajo que en mi libro en realidad, pero lo intento, así que ahí he fallado un poco. La cita con el artista, antes me gustaba mucho ir a museos y me gustaba mucho ir al cine. Siento que me he vuelto un poquito más de casa a partir de la pandemia y entonces la cita con el artista a veces la convierto como en estos hobbies muy manuales como de estar haciendo scrapbooking o de colorear o cosas así. No sé, a mí simplemente me relaja, aunque la verdad es que sí preferiría ir a ver música en vivo, por ejemplo, ir a ver como un espectáculo de danza, algo así, o ver una película pero que realmente me guste, me conmueva, sí, pero siento que esa experiencia, o sea, la última vez que me pasó eso, que vi una película y que sí me sentí así súper inspirada, así de que quiero regresar a escribir, creo que fue la de Almodóvar de Dolor y Gloria, que la vi en el cine. Fue la última vez que me pasó eso en el cine, la verdad. O sea, sí he visto películas que me han gustado y lo que sea, pero así que yo diga, eso fue una fuente de inspiración, la verdad es que ya, ya no me ha pasado. Pero amigas, aquí la clave fue esos 20 minutos. O sea, Julia Cameron dice, hagas lo que hagas, siéntate 20 minutos y que salga lo que salga. Y ya. Ella dice, más o menos te da tiempo de hacer 2 cuartillas, más o menos tienes razón. Tengo que decirles, y yo llevo un registro, porque así soy yo de obsesiva, de pongo la fecha y o sea, cuántos minutos escribí, cuántas palabras avancé. Y sí me he dado cuenta de que el promedio son 20 a 27 minutos, o sea, ese es el rango en el que he estado. Y el día que menos he escrito han sido como 120 y tantas palabras. Y el día que más he escrito estuve cerca de las 800. Eso significa que entre el 5 de febrero y hoy, 16 de marzo, he escrito casi 60 cuartillas de un proyecto que había estado atoradísimo, pues por lo menos 3 años o 4 años. Entonces, creo yo que para mí, o sea, los 2 ejercicios los he tomado como que al pie de la letra, los he hecho con mucha disciplina, las páginas matutinas y eso de decir, este es mi proyecto y voy a avanzar 20 minutos diarios, pase lo que pase, aunque sienta, y me ha pasado varias veces, tengo que decirles, hay veces que tengo muy claro, o sea, lo que sucede a veces es que en las páginas matutinas se te ocurre una idea, entonces ya al rato, cuando vas a tu periodo de escritura, ya sabes lo que vas a hacer. Pero sí me ha pasado un par de días que hasta tengo miedo de que llegue el momento de escribir porque no sé qué voy a hacer. Y ¿saben qué? Lo que he descubierto, o sea, lo más reconfortante de este ejercicio ha sido decir, esa es una frase de Hemingway, que Hemingway dice que cuando él tenía estas crisis se decía a sí mismo, he escrito antes y puedo escribir ahora. Entonces ahí me planto y digo, he escrito antes, puedo escribir ahora, aunque no tenga idea de lo que voy a hacer, aunque no sepa ni por dónde, aunque escriba, mi mamá me mima y luego lo borre y hasta que encuentre un hilo,
Que eso me ha pasado, por ejemplo, en los días que he escrito 120 palabras, 200 palabras, pues ahí escribo cualquier tontería y la borro, escribo lo que sea y lo borro, hasta que encuentro un hilo por donde. Pero también, aunque encuentre un hilo, no me engolosino. O sea, cuando llega mi límite de 20 minutos, le corto, porque Julia Cameron dice que eso es importante. O sea, que no te engolosines, o sea, que no te des estos atracones de escritura porque te agotas. Entonces dice, ok, si esos 20 minutos te rindieron para eso, está bien. Si los aprovechaste muchísimo, está bien. Pero no porque te pongas cómodo y sientas que puedes estar horas escribiendo, no lo hagas solo porque puedes. Y que eso también lo acabo de ver en un video de una maestra de canto que dice que a veces como que los cantantes se engolosinan con que pueden producir ciertos sonidos raros o que pueden alcanzar notas así súper altas, pero que se olvidan de o sea, que se engolosinan con esa capacidad, se olvidan de la técnica y que en realidad se van a terminar lastimando, ¿no? Entonces lo que dice es, no porque puedas hacerlo significa que debas hacerlo o que sea sano hacerlo. Y creo que es la misma idea de Julia Cameron, o sea, que ella dice, escribe tus 20 minutos, sé paciente contigo, sé compasivo contigo y esos 20 minutos aprovéchalos, no te los pierdas, hazlos, pero no tengo los cines, o sea, no porque ya te encarreraste, te sigas 3 horas escribiendo, no. Haz esos 20 minutos con mucha conciencia, mantén tus músculos al día, ¿no? Ejercitados, fuertes, pero tampoco te desgastes. Entonces, esas han sido las lecciones que yo he aprendido de este libro, el cual, la verdad, no sé si diría lo recomiendo, porque no sé lo que cada uno esté buscando en los libros de escritura creativa, pero para mí, este en particular, en el momento de vida en el que yo estaba, hizo toda la diferencia. Así es que bueno, todavía tengo, o sea, después, como que meses después salió El arte de escuchar. Lo compré, todavía no terminaba con y después me enfoqué en las lecturas de mi Reading Challenge, así es que ese todavía no lo he leído, pero la verdad es que sí tengo muchas ganas de leerlo y sí tengo muchas ganas de que me enriquezca otra vez Julia Cameron. La verdad es que Diosita me la bendiga y me la cuide, porque lo que este libro hizo por mí en este momento de mi vida, de verdad, de verdad, de verdad que todavía no me la creo. Sobre todo porque les digo que en algún punto yo pensé que no iba a volver a escribir, y el día de hoy poderles decir que en poco más de un mes escribí 60 cuartillas. Ahora ustedes dirán, bueno, pero esas 60 cuartillas sirven o no sirven. Bueno, no sabemos. No sabemos. Difícil saberlo. A lo mejor no sirven para nada, a lo mejor son una tontería. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que lo estoy disfrutando. O sea, sí me siento con mi computadora o con mi tableta o lo que sea y le dedico esos 20 minutos, y al menos en algún momento, no en todo momento, pero al menos en algún momento me doy cuenta de que ya estoy en la zona, o sea, que ya me la estoy pasando chispa y que me acuerdo por qué me gustaba escribir. Y ya con eso, la verdad es que para mí ha significado recuperar mucho, y sobre todo recuperar algo que yo ya creía completamente perdido. Pero bueno, amigas, hasta aquí les dejo mi comentario de estos 2 libros de Julia Cameron. Cuéntenme si ya lo conocen, cuéntenme si les interesa, cuéntenme si ya leyeron El arte de escuchar para saber qué es lo que me puede esperar. O si ustedes conocen también otro, creo que hay otro que me recomendaron también de Julia Cameron que se llama The Right to Write. No sé si es el mismo, a lo mejor es el mismo y yo estoy confundida, pero cuéntenme lo que sepan de Julia Cameron o de cualquier otro método que ustedes crean que podemos implementar, que podemos probar. Y pues mientras tanto, yo me despido. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos vemos en el próximo video. Goodbye.